todos y bienvenidos a ver el seminario que vamos a hablar hoy de las herramientas de Creo relacionadas con la impresión 3D. Antes de nada, presentarme, me llamo Jordi García y soy consultor de Integral. Muchos ya me conocéis. Para los que no me conozcáis, pues bueno, soy la persona que va a hacer la presentación de hoy. Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, hacer una breve introducción de quiénes somos y de qué os podemos ofrecer, y a partir de ahí haremos ya la presentación del tema dedicado de hoy. Pues bueno, para empezar un poquito, quién es Integral o quién es el grupo Integral. Bueno, pues somos un grupo que desde ya hace bastantes años nos dedicamos a ayudaros a vosotros, a empresas como las vuestras, a conseguir o a acometer esos proyectos de transformación digital o industria 4.0. Bueno, se le ha ido poniendo diferentes nombres, pero en el fondo es el proceso de digitalización de las empresas y de todo lo que implica a nivel de herramientas, soluciones y procesos que haya que implantar, ¿no? Lo que nos permite a nosotros un poco ayudaros es toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años en proyectos similares en otros clientes. Bueno, como sabéis, estamos ubicados en varias oficinas en España y también tenemos oficinas en Turquía, Portugal y Brasil. Y bueno, para conseguir esto, como he dicho, uno de los principales valores es la experiencia acumulada, ¿no? Y en esa experiencia acumulada, pues lo que hacemos es ponerlo a vuestro servicio. Todo el equipo que somos el grupo Integral, pues la idea es poderos poner todo ese conocimiento a vuestra disposición para que lógicamente podáis acometer esos proyectos de transformación que estábamos hablando. Y bueno, y para acometer esos procesos, para nosotros es muy importante poder dar solución, lo que llamamos el end-to-end, ¿no? Desde la entrada bueno, desde la definición o entrada de un pedido desde el ámbito comercial hasta el soporte o incluso un portal de recambios que pueda necesitar para vuestros productos, ¿no? Y entre medio, pues todo el proceso de desarrollo de producto, control de calidad, producción, etcétera. Y para ello tenemos toda una serie de herramientas de mercado, algunas de ellas, otras desarrolladas por nosotros, que ayudan a hacer todo este proceso de end-to-end. Como decía, desde un configurador comercial que nos permite generar ofertas, todo eso vinculado con un configurador de producto, por lo tanto, generar un producto que va a ser fabricable, eh, permitir que todo el mundo tenga acceso a la información y finalmente cuando el producto ya está en casa del cliente, ya se está utilizando, pues poder dar acceso a vuestros clientes a un portal de recambios que puedan abastecerse de esos elementos que se puedan estropear, romper o desgastar, ¿no? Y todo eso, pues bien conectado con los otros sistemas que tenga la empresa, pues los CRM, los ERPs, MES, etcétera. Y bueno, para ello lo que hacemos es, como, como empresa, nos hemos ido rodeando de tecnologías que son líderes en su sector y que ayudan a todo este proceso que acabo de explicar, ¿no? La más conocida y el tema que hoy vamos a tratar está dentro del ámbito de PTC, que es donde está el ámbito de Creo, Windshield, pues temas de Vuforia, realidad aumentada, IoT, etcétera. Pero complementando a este PTC, pues hemos ido creando divisiones especializadas para completar este discurso que estoy explicando ahora, que permite pues tener todo este end-to-end, ¿no? Pues entre ellos está ANSYS para todo el tema de simulación, Oracle Primavera para toda la parte de gestión de proyectos, temas de impresión como HP, MakerBot, temas de, bueno, algunas aplicaciones que no hemos encontrado en el mercado o que no hemos encontrado esa integración o esa solución más completa, pues las hemos desarrollado nosotros desde Integral Software Factory, que es una división que hemos creado especialmente para poder crear producto. Y bueno, ya con unas herramientas más pequeñitas para renderizados, mecanizados, etcétera. Y bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que es un poco el objetivo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la fabricación aditiva. Antes de hablar de las herramientas
que yo os voy a presentar, quería hacer una breve introducción de, de lo que significa la fabricación aditiva, de lo que hay que tener en cuenta, que no solamente es un software que va a diseñar, ni una máquina que va a producir, sino que hay toda una serie de un ecosistema, una serie de elementos que hay que considerar a la hora de decidir que vamos a fabricar de forma aditiva, ¿no? Entonces, lo primero es que la fabricación aditiva es un proceso más de fabricación que se suma a los clásicos que ya tenemos y que implica tener que diseñar pensando en ese proceso. Igual que históricamente, cuando hemos hecho una pieza para moldes, tenemos que diseñar esa pieza para que pueda ser desmoldeada, por lo tanto, pensando en ese tipo de fabricación, lo mismo hay que hacer para la fabricación aditiva. La fabricación aditiva, en función de la tecnología, tiene una serie de características que hay que considerar. Hay que considerar para poder sacarle mayor rendimiento a ese tipo de fabricación. Y como decía, no es solamente la máquina y el software que yo tengo, sino hay que tener en cuenta toda una serie de elementos adicionales. Por ejemplo, qué materiales voy a utilizar o qué proceso voy a utilizar. O si incluso puedo generar simulaciones de cómo voy a producir esa pieza o qué resultado va a tener esa pieza. Además, hay otros elementos pues, que nos pueden ayudar a decidirnos por ese tipo de fabricación. Por ejemplo, la propiedad intelectual que me permite tener una impresora en casa y poder evaluar sin necesidad de que un tercero me genere la pieza y con ello pueda tener riesgo a que me roben, entre comillas, robar ese, pero bueno, que esa idea pueda llegar a malas manos, ¿no? Entonces, todas esas herramientas al final son las que se han de considerar a la hora de ir hacia la fabricación aditiva. No solamente la impresora que voy a tener y el software que yo tengo en mi ordenador. Y bueno, para ir hacia esa fabricación aditiva, como decía, eh, es un nuevo método de fabricación que no sustituye los anteriores, o sea, el mecanizado va a seguir, el moldeo va a seguir y pues, no sé, el mundo de la chapa, pues el poder doblar, cortar chapa va a seguir. Esto va a ser un tipo más de fabricación, de tipo de fabricación que complementará, que permitirá crear una serie de piezas que hasta ahora no eran fáciles de hacer o no se podían hacer, o incluso que pueden sustituir a algún tipo de fabricación para alguna de las tipos de piezas, ¿no? Lo que hemos de hacer nosotros como diseñadores o ingenieros es de tener las herramientas que me permite eh, pues un poco mm, ir en ese camino, ¿no? Y algunos de esos caminos son, pues, por ejemplo, todo el concepto de diseño generativo. Es una nueva manera de definir una forma de una pieza, que es en lugar de diseñar la forma desde un inicio pensando en lo que ha de hacer, lo que tenemos que hacer es decirle cuáles son los elementos que son críticos o que son necesarios para montar, para diseñar esa pieza y que sea la funcionalidad de la pieza la que me proponga una solución. Luego, otro de los puntos importantes es piezas que combinan varios materiales, que combinan varias densidades, varias formas, varias geometrías, que luego se van a fabricar de una sola vez. O el concepto de retículas o celosías, ¿no? Pues esto que se ve aquí en verde. Pues el aligerar piezas con formas que de modo tradicional sería imposible de fabricar y que nos va a permitir pues conseguir piezas que tengan menos peso y según en qué situaciones, pues imaginaros que es una pieza que está en una parte móvil que genera un momento importante, ¿no? Pues aligerar esa pieza significará reducir el momento, por lo tanto significará reducir pues ciertos riesgos de que se rompan otras piezas, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones y ese tipo de diseños nos va a permitir pues conseguir esos objetivos. Y bueno, al final este tipo de fabricación lo que hace es dar solución no solamente a diseños o ingeniería, sino que intenta dar solución a otros departamentos. Por ejemplo, si estamos en operaciones, lo que busca es reducir costes, hacer diseños más innovadores, lógicamente generar una rentabilidad a la empresa. A ingeniería, las impresoras 3D le va a permitir pues tener prototipos que les permita
llegar a soluciones óptimas en mucho menos tiempo. A la parte comercial o de ventas le va a permitir llegar antes al mercado porque el proceso de fabricación aditiva es mucho más rápido que un proceso clásico, en el que, por ejemplo, hay que diseñar un molde, hay que esperar que te llegue, empezar a hacer primeras tiradas. Bueno, pues aquí podemos llegar antes, podemos personalizar el producto. Esa personalización también nos va a permitir ser más innovador. A nivel de fabricación, bueno, pues al final es reducir en general costes y reducir tiempos. Y bueno, y un punto que creo que en el futuro tendrá mucho que decir es el tema del servicio postventa. Imaginaros el concepto de no tener que estar fabricando unas piezas en un lugar y enviarlas vía el medio que sea, a un país que está a la otra punta del mundo para ese recambio, para corregir, para resolver un problema que tiene un cliente, sino que el cliente pueda imprimirse esa pieza en origen, o en destino en este caso, perdona, eh, y nos ahorremos ese desplazamiento de la pieza. Por lo tanto, podríamos ser mucho más ágil a la hora de entregar un recambio o que incluso que el cliente sea autosuficiente en ese tipo de elementos. Pues como ejemplo a esto, cualquiera que haya tenido una impresora 3D eh, de cualquier tipo, de las low cost o incluso una HP, eh, muchos de los recambios que se utilizan en la propia impresora son piezas impresas, que incluso te vienen los ficheros para que tú mismo te los imprimas y las tengas preparadas por si el día de mañana se te desgasta una pieza o se te rompe. Entonces, ese concepto va a hacer que sea mucho más ágil o que haya un tiempo de parada menor y que los costes, lógicamente, se disminuyan y el servicio mejore con tu cliente. Por lo tanto, la felicidad del cliente es mayor y eso hace que en el futuro puedas tener una relación mucho mejor que te permita pues, vender más productos o más servicios. Y bueno, al final la fabricación aditiva la podemos encontrar, como he dicho, en muchos departamentos, pero también en muchos lugares o funcionalidades. Solo es cuestión de que cada uno de vosotros pueda encontrar ese caso de uso al que le vais a poder sacar rendimiento a una impresora 3D y al software que lógicamente acompaña, que es lo que yo voy a presentar. Yo hoy no voy a presentar impresoras, voy a presentar el software que va a ayudar a crear esas piezas que luego vais a imprimir, ¿no? Y algunos ejemplos, pues es por ejemplo, pues en piezas que querráis hacer geometrías muy complejas, con combinaciones muy complejas, eh, vais a poder crear soluciones muy potentes. Una solución muy típica es en utillajes, en herramientas. Ahí se utiliza muchísimo ya el mundo de la impresión 3D porque me permite ser muy ágil a la hora de crear esos elementos. Eh, Lógicamente, todo lo que tiene que ver con personalización. Estamos hablando de que eh, para según qué elementos, pues crear un proceso de fabricación clásico eh, tiene un coste muy elevado. Si encima permitimos que sea personalizable, pues el coste sería inasumible, ¿no? En cambio, si imprimimos bajo demanda la geometría personalizada, pues eso nos permite, lógicamente, el coste previo es cero, lo único que hacemos es el coste de cada elemento que estamos imprimiendo y diseñando previamente. Y bueno, una de las, bueno, en todo el proceso de cuando estamos planteando en una empresa, eh, digamos, una nueva manera de trabajar o una nueva metodología o integrar un nuevo proceso. Muchas veces se hace ese tipo de fotos, ¿no? Donde evaluamos en qué estados está la empresa. Desde, digamos, vemos la foto de dónde estás ahora y dónde podrías estar en el futuro, ¿no? Entonces, que es lo que se llama la madurez. En este caso, en la fabricación aditiva también tenemos una, una- un modelo de ese tipo y bueno, típicamente la mayoría de empresas donde experimentan o empiezan a entrar en el mundo de la impresión 3D es con los prototipos, ¿no? Pues me compro una impresora más o menos grande, la pongo en la oficina técnica para que los ingenieros que están diseñando producto puedan generarse sus pequeños modelos y puedan validar ciertas cosas, ¿no? Esa es una primera entrada en el mundo de la fabricación aditiva. El siguiente paso, pues típicamente ya es,
oye, voy a empezar a hacer algunos utillajes, sujeciones, elementos para producción. Este es el siguiente estado en el cual la evolución natural de la que la mayoría de vosotros vais trabajando. Luego ya vamos a hacer algún pequeño elemento que realmente ya son piezas productivas, piezas que voy a montar en la máquina que estoy vendiendo. Pero suelen ser algún elemento esporádico, simbólico, que sirve para, bueno, para en principio también ahorrarme algunos costes de alguna pieza pues que sea compleja o que sean tiradas muy pequeñas y no me justifique otro proceso de fabricación, o por qué no, incluso a veces también para eh, vender un poco innovación, ¿no? A nuestros competidores y a nuestros clientes. Luego ya viene empezar a hacer todo lo que son tiradas más grandes de pieza productiva. Esto sería ya un estado muy maduro de una integración del mundo de la fabricación aditiva. Y bueno, y ya como puesto final ya sería integrarlo todo y que la fabricación aditiva sea uno más de los procesos productivos, uno de los importantes, y que se diseñe pensando en ese tipo de fabricación. No es que se fabriquen piezas al uso de esa manera, sino que ya se diseñe pensando en lo que me va a aportar esa fabricación aditiva, ¿no? Y entonces la innovación pues da un salto muy grande en el mundo de la fabricación aditiva. Y bueno, si ya nos vamos al tema principal de hoy, esto ha sido una pequeña introducción de fabricación aditiva y de un poco de lo que os va a poder aportar y del estado en el que podéis encontraros. Bueno, ¿qué soluciones desde Integra los podemos proporcionar, ¿no? Relacionado con eso. Bueno, pues tenemos varios niveles y varias soluciones. Yo voy a ir una por una y voy a estar explicando lo que aporta cada una de ellas y qué podéis hacer con cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, Creo Parametric. El propio Creo Parametric incluye ciertas funcionalidades relacionadas con la fabricación aditiva. Que todos los que tengáis una licencia actual, que no sea una licencia muy antigua, tendréis esta funcionalidad. ¿Cuál es? Bueno, podéis simular una bandeja de impresión, donde vais a colocar una pieza o un conjunto, podéis dimensionar esa bandeja y podéis verificar pues, si va a si va a caber la pieza, si podéis verificar más o menos el material de soporte que va a colocar. Incluso podéis conectar con algún tipo de impresoras, algunas, no todas las del mercado, con algunas marcas y modelos, de tal manera que podéis simular de una manera más efectiva los materiales, los tiempos de impresión son mucho más reales porque ya tienen información de la propia impresora. Luego hay algunos servicios de impresión online que proporcionan algunos fabricantes como Materialize o como 3D Systems, que os permitirá pues imprimir directamente o lanzar a imprimir, lógicamente, previo pago de esa impresión, y os llegará la impresión a casa como si estuvieseis comprando a través de Amazon, ¿no? Eso sería un poco la solución de entrada que tendríais cuando empecéis a trabajar desde Creo. Vamos a ver algún ejemplo. Eh, Tengo un pequeño vídeo de cada uno de ellos. Vamos a ver si es un poquito más grande. Aquí tenemos un conjunto de un par de piezas que vamos a fabricar de forma aditiva. Si veis, tenemos aquí un par de piezas que forman una tubería y que están huecas por dentro. Y lo que vamos a hacer es crear esa bandeja de impresión. Eso me va a conectar y me va a abrir la bandeja. Me va a permitir conectar alguna de las impresoras que pueda haber compatible. Eso me va a dimensionar la bandeja. Y a partir de aquí voy a poder elegir los materiales que yo tenga disponibles en ese tipo de impresora y puedo asignarlos incluso a cada uno de ellos para eh, verificar incluso costes de material, etcétera, etcétera. Puedo elegir la resolución del STL que voy a generar y a partir de aquí podré colocar de manera más óptima
manualmente, eso sí. Tiene una pequeña automatismo que te permite pues, optimizar en función de eh, gastar el menos material posible a nivel de, sobre todo, de soporte. Y podemos simular y ver, como habéis visto, pues el soporte que va a generar. Podríamos ver capa a capa cómo va generando ese soporte y podríamos ver todo el modelo concreto e incluso sacar un pequeño informe de materiales. Podemos incluso, pues según qué impresora, ya os he dicho, podríamos lanzar a imprimir o lanzar la bandeja para que luego se imprima desde el software definitivo. ¿Vale? En este caso podemos ver algunos análisis que me dice pues ciertas zonas críticas que pueda haber, etcétera, etcétera. Uy, perdonad, me estoy quedando sin batería. Un segundo. Pensaba que lo tenía conectado y no la tengo conectada antes de que me desconecte del sistema. Vale, mientras acaba el vídeo, a ver si me da tiempo a conectar. No. Perdonad, estoy conectando, que no me había dado cuenta que me había quedado sin conectar el ordenador. Vale. Bueno, creo que he vuelto. Perdonad, no he llegado a tiempo para conectar el ordenador, pero bueno, he ido rápido. Espero que me oigáis todos. Yo entiendo que sí. Me parece que el sistema está diciéndome que se oye. Vale, pues sigo con la presentación. Disculpad. El siguiente punto que podríamos encontrar. Vale, ya me dicen que sí que se oye, por lo tanto puedo seguir. El siguiente punto en el que podemos continuar sería, hemos visto la parte básica, que incluiría el Creo básico. Pues hay un primer módulo adicional que se llama Creo Additive Manufacturing, que va a permitir, va a ser dos grandes funciones, aunque bueno, después tenemos alguna más pequeñita. Una primera es hacer este tipo de elementos, lo que llamamos retículas o celosías. Este tipo de elementos pues me va a permitir aligerar los componentes para luego producir de manera aditiva, ¿no? Aquí tenemos una versatilidad gigantesca, podemos elegir el tipo de elemento que vamos a hacer repetitivo dentro de una geometría, puede ser variable, puede tener formas orgánicas, incluso podemos diseñar nuestras propias formas que vamos a repetir. Entonces es algo muy potente que nos va a permitir conseguir piezas muy ligeras y a su vez tan o más resistentes que las que hemos diseñado de forma maciza, ¿no? Eh, Otra de las cosas que vamos a poder coger es, pues hemos visto en las bandejas, el poder simular esa bandeja, pues bueno, para algún tipo de tecnología poder optimizar el uso de la bandeja. De tal manera de que si yo tengo que diseñar o producir varias piezas, que me automáticamente me optimice el espacio y me quepa el máximo de piezas posible y que se impriman de la mejor manera posible, ¿no? Eh, Además, nos va a permitir mejorar o definir cómo se comporta la pieza en función de la orientación que pueda tener. Y por último, la posibilidad de exportar modelos en formato 3MF. 3MF es una extensión nueva. Hasta ahora se ha utilizado históricamente el STL, pero cada vez más vamos a encontrarnos este tipo de formato, porque a diferencia del STL, este exporta mucha más información. No solo exporta la forma que tiene la pieza con la calidad que la hayamos determinado, sino que también puede exportar, por ejemplo, los colores que va a utilizar. Entonces, en impresoras que tienen la posibilidad de imprimir en diferentes colores o materiales, pues esa información la podemos trasladar con el fichero que estamos exportando. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Esperemos que no consuma más energía de la que estoy cargando ahora mismo en las baterías. Pero bueno, aquí lo que tenemos, vamos a ver un pequeño ejemplo de la parte de la bandeja, como tenemos N componentes que podemos posicionar manualmente o podemos posicionar automáticamente. Eso me va a optimizar, pues ahora estamos simplemente colocándolo manualmente en la bandeja y podríamos colocar tantas piezas como quisiéramos, como hemos visto con anterioridad, pero también existe la posibilidad, bueno, de colocar tantas como queramos.
Vamos a ver, hacer un ejemplo de hacer un pequeño patrón. Fijaros que la función es la misma que la de creo. Y ahora le podemos decir que queremos montar otros componentes, como está haciendo ahora. Y ahora esto para pues, otro pequeño patrón. Y finalmente podremos decirle que las organice de una manera automática. Para, ahora tenemos aquí colocadas todas estas. Y aquí le podemos decir que las optimice para aprovechar la bandeja y para optimizar el tiempo de impresión. Y esto lo podemos guardar y es un conjunto más que podemos luego utilizar y abrir tantas veces como queramos. Otro de los puntos que podemos exportar en formato STL y traernos esta información para una futura impresión. Avanzo un poquito. Otro de los puntos que decía es el tema de la celosía, ¿no? Pues fijaros, en este caso, una pieza que la hemos hecho hueca por dentro y podemos elegir diferentes formas, densidades, características, hay un montón de valores que me permiten pues hacer que, por ejemplo, esta zona que es más crítica sea más densa, el extremo es menos denso. Podemos jugar con cada una de, fijaros cómo va cambiando el diámetro de estas varillas a medida que se va alejando de la zona más crítica o que requiere de un mayor nivel de tensión, ¿no? Todo esto podemos jugar con infinitas formas y podemos jugar con puntos, controlar todas las cotas. Bueno, todo eso nos va a permitir ser muy, muy, muy ágiles a la hora de generar geometrías muy complejas, muy variables. Ya nos hemos aumentado la densidad de esa parte de aquí, aún es más gorda y más, por lo tanto, nos va a tener una, una resistencia mayor y a medida que nos vamos alejando, pues va reduciendo como hemos visto antes, ¿no? Pues esto con formas extrañas que podáis imaginaros, orgánicas, como decía, os podéis diseñar vosotros vuestras propias formas. De esto además se va a poder hacer una simulación de cálculo de elementos finitos, por lo tanto vas a poder validar que ese diseño aguanta lo que quiero yo que aguante. Ahora estamos viendo, está creando uno directamente, uno manual. Aquí tenemos una geometría directamente seleccionada que vamos a rellenar con una forma. En este caso tenemos esta forma o podríamos elegir cualquier otra. Tenemos diferentes fórmulas y, por ejemplo, vamos a crear una muy orgánica donde ponemos los valores que nos interesan. Podemos determinar un poco la orientación y a partir de ahí eh, calcular cómo se va a rellenar todo el elemento. Podemos, igual que antes, definir zonas de diferente densidad, o sea, hacer variable este rellenado de celosía dentro de esa geometría límite que hemos definido, que es la que estábamos viendo con la flecha azul, el interior de todo esto. Y bueno, y ahora me genera esto una geometría que veréis que en la parte va creando pues una zona más o menos variable en función de los valores que yo le he puesto. Y aquí tendría esa forma muy orgánica, imposible de fabricar si no es con metodología aditiva. Ahora hemos hecho los agujeritos un poquito más grandes. Y bueno, esto pues luego lo llevamos a la bandeja de impresión, lo colocamos una o n piezas y podemos fabricarla sin ningún problema. Si fuese necesario, pues como decía, podríamos incluso, incluso hacer una simulación previa para validar de que esta pieza va a aguantar lo que esperamos que aguante, ¿no? A nivel de simulación. Que es un poco lo que podemos ver. Y bueno, como veis es una pieza completamente acabada que vamos a colocar ya en nuestra bandeja de impresión y bueno, y vamos a colocar varios elementos, en este caso está rellenando con elementos y luego vamos a hacer el automático para que me rellene pues no solamente esta pieza, sino otras que tenga y me optimice todo el espacio que tengo aquí. Ahora creará otro pequeño patrón de este componente y una vez está todo, pues ahora haremos el automático para que me optimice y me recoloque todo esto para que pueda ser fabricable
tanto en tiempo como en optimización de espacio y de, y de tiempo de impresión. ¿Vale? Y al final tenemos pues, todas estas componentes que aprovechan al máximo el espacio disponible para poder fabricar pues estos 8 componentes. Ya tenéis un segundo ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con este módulo adicional de fabricación aditiva. Si avanzamos un poquito más, tenemos un segundo módulo adicional, que es el Creo Advanced Additive Manufacturing Plus. Lo que adicionalmente añade la parte del Plus es básicamente la impresión en metal. La impresión en metal, pues para el que no lo conozca, eh, tiene una particularidad, que es que el material de soporte también es metal. Y ese material de soporte, pues estamos hablando de unos elementos que se han de retirar. Por lo tanto, este material de soporte que se ha de retirar, al ser metal, se tiene que retirar de una manera, bueno, pues no es una pieza que se puede, un elemento que se puede diluir en algún disolvente, bueno, es algo que se ha de retirar, pues a veces con herramientas, radiales, etcétera. Entonces se juega mucho con las formas y densidades para que sean fácilmente retirable ese material de soporte. Entonces es muy importante cómo definir todos estos elementos que simplemente aguantan la geometría de construcción. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Aquí tenemos un conjunto que vamos a ver y vamos lo adelanto un poquito. Tenemos esta pieza la vamos a fabricar en metálico. Es una pieza que se ha hecho de diseño generativo, que luego entraremos en ello. Lo voy a adelantar porque esa parte la explicaré a continuación. Y mira, aprovecho para enseñar esto, que esto es del módulo anterior, que no lo habíamos visto. Aquí lo que me permite es validar cuál va a ser la posición, el ángulo de la pieza ideal para crear el menor material de soporte posible. En el caso en todos los tipos de fabricación donde añade soporte es crítico, pero en el caso de metal es mucho más crítico, por lo que decía, porque eso suele ser un material que no se retira fácilmente. Por lo tanto, es crítico disminuir ese material. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es, primero nosotros manualmente definir esa orientación, pero podríamos también que él me busque la más óptima. ¿Vale? Entonces, de esta manera conseguimos obtener una geometría, una solución ideal para esta fabricación aditiva. Una vez hecho ese análisis, ¿vale? La solución que propone pues tiene una cierta inclinación, y si me voy a la disposición de la impresora donde me puedo traer esa posición, que ya la tengo aquí, y ahora vamos a hacer toda la parte de material de soporte. Entonces, vamos a crear y construir y vamos a definir cómo ha de ser ese tipo de material de soporte, que tiene un montón de variables que podemos trabajar para que me construya ese soporte, que yo luego podré incluso editar. Ahora fijaros que me va a generar toda una serie de columnas metálicas que van a aguantar esta pieza para que cuando el extrusor, digamos, de la impresora comience a fabricar, luego sea fácilmente retirable. Y fijaros que me ha creado una serie de elementos finos y estrechos que serán muy fáciles de arrancar, por decir algo, y que serán suficientes para construir esta pieza. ¿Vale? Luego podría hacer un pequeño análisis y ver pues, el tiempo, materiales necesarios, etcétera. Hoy podría directamente guardarlo para ya directamente abrirlo con la impresora oportuna. Incluso puedo ver simulaciones de cómo se va a ir construyendo capa a capa esa pieza, tanto de material real como o sea, material metal final de la pieza, como el material de soporte que acompaña a la pieza final. Ok, esto es a nivel de diseño de piezas o complemento para el diseño de piezas. Vamos a ir a otros dos elementos que son prácticamente iguales.
Bueno, de hecho son la misma, son herramientas gemelas, lo que pasa es que una utiliza una tecnología para el cálculo y otra utilizará otra. Vamos a hablar del diseño generativo. Bueno, para los que no sepáis un poco lo que significa. En este ejemplo que se ve abajo queda bastante bien explicado. Lo voy a explicar utilizando el ejemplo de abajo. Tenemos una pieza que queremos fabricar. Esa pieza sabemos que ha de tener una serie de elementos de sujeción. En este caso sería este eje de aquí gris con el borde ese azul, ese eje gris con el borde azul y esta geometría azul. ¿Qué hacemos nosotros? Diseñamos esos elementos que van a servir para sujetar la pieza. Además, podemos definir también una serie de elementos, una serie de zonas donde no nos interesa que haya geometría. Sería este elemento rojo. Y por último, en este transparente que estamos viendo, estamos definiendo un poco los límites de la pieza. Oye, no puede haber material más allá de este bloque gris. A partir de ahí le decimos qué comportamiento tendrá la pieza a nivel de funcionalidad, como si estuviésemos haciendo una simulación. Oye, esta pieza va a estar fijada por aquí, va a haber unas fuerzas verticales en esta zona de aquí, eh, y le decimos al sistema que evalúe cuál es el diseño, el mejor diseño, con un objetivo. El objetivo puede ser que el peso sea el mínimo, que la resistencia sea la máxima, por ejemplo. eh, ¿Cuál es el resultado que me va a obtener? Entonces él va a ir iterando hasta llegar a un resultado. Y ese resultado es una pieza que yo podré producir de manera aditiva. Pues esto es lo que hace el diseño generativo. Vamos a ver un ejemplo. Vale, tenemos este elemento que lo vamos a abrir, ¿vale? O sea, este elemento rojo que estamos viendo ahí, vamos a crearlo en modo diseño generativo. Entonces partiremos de un bloque, que sería este elemento transparente que hemos dicho antes, donde ahora le voy a definir toda una serie de elementos que voy a decir, oye, esto tiene que estar sí o sí, esto no hace falta que esté, y esto es zona que puedes comerte, porque es un hueco que puedo prescindir de esa parte. Vale, pues avanzo un poquito. Ahora simplemente está preparando la herramienta, está generando una serie de áreas para luego definir esas zonas. Vale, y aquí es donde me interesaba ir. Vale, entonces, ¿qué generamos? Una serie de volúmenes que podemos generar con aquí donde pone Starting Geometry, Preserver Geometry o Excluded Geometry. Generamos una serie de volúmenes que nos va a permitir decir qué zonas nos interesa quedarnos y qué zonas nos interesa prescindir de ellas. Luego vamos a definir las cargas y las fuerzas. ¿Ves? Ahora estamos generando esta zona roja, como decía yo. Pues oye, esta zona roja no hace falta que haya material, porque no es una zona que no hace ningún esfuerzo y que eh, no hay, o incluso hay algo que pueda intersectar o lo que sea. Definimos unas fijaciones, como digo, aquí está fijada esas dos geometrías por aquí. Y bueno, una vez tenemos todas las condiciones de contorno que sean críticas para asegurarse de que esto va a tener un comportamiento adecuado, finalmente, bueno, ahora añadimos una fuerza aquí, que sería la fuerza del pie de la persona, que en este caso va de paquete en la moto, y, y una vez definida todas esas características, crearemos un criterio de diseño, o sea, definiremos unas condiciones de diseño que, de comportamiento, de diseño, de fabricación, que utilizará él para calcular cuál es la geometría ideal. ¿Vale? Entonces ya una vez definidas todas las fuerzas, ahora aquí es donde vamos a ir. Vamos a decirle qué queremos hacer. Queremos minimizar la masa con un factor de error, y a partir de ahí añadimos una serie de restricciones. Pues la manera de fabricar, el comportamiento, pues hay muchos criterios que podemos añadir. Podemos añadir más de uno. ¿Vale? Vamos a añadir algunos de ellos. Pues oye, me interesa que esto tenga un ángulo de desmoldeo X. Vamos a añadir algunos elementos. Pues un plano que nos va a servir como referencia. Podemos añadir una serie de materiales.
Con todos esos criterios de análisis, lanzamos esta simulación. Y él va a comenzar a iterar y a calcular hasta obtener un resultado de diseño óptimo según el criterio que nosotros hemos definido. Y mira, aquí tenemos un primer ejemplo, muy sencillo. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Mantener prácticamente el sólido y quitar solamente esta parte. Si añadimos otros criterios más complejos, ¿vale? Este sería un primer resultado. Ahora aquí tenemos una serie de criterios mucho más complejos, pues podemos ir obteniendo geometrías muy diferentes. En este caso, pues ya tenemos un brazo un poco diferente. Y podemos de cada uno de ellos pues ver el resultado como si fuese un análisis de elementos finitos para ver pues, los puntos más críticos o máximo desplazamiento, etcétera, etcétera, estrés, mises. Y lo mismo podemos ir calculando tantas iteraciones o variantes como queramos. Una vez tenemos ya una variante hecha, pues esta variante incluso la podríamos mejorar el diseño, porque él nos propone uno, pero nosotros podríamos reforzarlo, añadir algún elemento, acabar de redibujar y finalmente lo montaríamos en el modelo definitivo, en intercambio del modelo actual diseñado para ser mecanizado a esta pieza que estará diseñada posiblemente para ser eh, impresa en 3D bueno, según la geometría también podría ser mecanizada. Aquí vemos un último ejemplo donde podemos obtener una forma incluso más orgánica que antes. ¿Vale? Y esto ya es un tema de ir iterando y jugando con las restricciones y las características para obtener piezas más o menos con formas complejas. Esto es lo que nos proporciona este módulo, bueno, veamos el GTO. Sí, y por último tenemos uno adicional que es el GDX, que es exactamente, hace lo mismo que el anterior, pero a diferencia del anterior, el cálculo lo hace tu propio ordenador. Y esto es un servicio que ofrece PTC, gracias a una tecnología que adquirió, que se llama Fustrum, eh, que permite lanzar en la nube, en unos servidores de PTC, eso mismo que acabamos de hacer. Pero en lugar de lanzar uno a uno, como hemos hecho, podemos lanzar varios a la vez e incluso tiene ciertos parámetros de inteligencia artificial en la cual puede ir optimizando esos resultados en función de lo que vaya obteniendo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El objetivo es el mismo. Ya veréis que si avanzo un poquito, en este caso vamos a crear la pieza que hemos visto antes de soporte que hemos utilizado para imprimir en metal. La herramienta que vamos a utilizar es exactamente la misma. Estamos definiendo las mismas características, todo igual. La diferencia es que ahora vamos a crear varios proyectos, vamos a decir, varios criterios. Pues un criterio que sería si se imprime de esa manera, un criterio si se hace mediante mecanizado, un criterio que se haga no sé qué, diferentes criterios. Y con todos esos criterios, una vez ya tengo todos definidos, ya veis que tenemos muchos criterios definidos, los lanzo a la nube. ¿Y qué me lanza a la nube? Me lanza el modelo con todos sus criterios y me va a empezar a validar cada uno de ellos e incluso si alguno de ellos lo puede optimizar, también lo va a hacer. Ahora están trabajando unos servidores de PTC que están en la nube y yo podré ver de cada uno de ellos pues, los resultados que se vayan obteniendo. Aquí vemos todos los criterios que hemos visto y ahora podemos ir viendo el resumen de cada uno de ellos, pues todos los valores que obtenemos y podemos ver incluso gráficas de comparativas entre ellos para poder tomar decisiones y decir, vale, de todos estos al final cuál me interesa, ¿no? Incluso puedo compartirlo con algún colega y bueno, y una vez tengo todo esto, pues me puedo lanzar a mi modelo que tengo en mi ordenador, pues la variante que me interese más. ¿Vale? Aquí estoy viendo cómo va generando todas esas variantes, puedo ir visualizando una a una o como hemos visto todos los modelos para ir viendo cada una de las iteraciones cómo va evaluando. Como decía, al final va optimizando ese diseño y va mejorando ese criterio que yo he definido hasta llegar a una solución mucho más óptima de la que estoy definiendo, ¿no? Como vemos aquí, pues podemos ir viendo en detalle todas las características
de cada una de estas variantes o de incluso de todas a la vez. Podemos hasta el final decidir cuál es la pieza o el modelo que nos pueda ser más óptimo, compararlos entre ellos y finalmente con la que nos interesa, pues la descargamos, que es lo que está haciendo aquí, y la obtenemos en nuestro ordenador para poder pues acabar de diseñar si quisiéramos, que es lo que va a hacer ahora. Ahora va a poder optimizar la pieza obtenida, pues si quisiera pues acabar de añadir algún pequeño refuerzo o modificar alguna pequeña geometría que a lo mejor pues o estéticamente o porque pueda ser un problema la queremos retocar. Como veis ahora, justo va a aparecer esta malla que yo podría editar y modificar. Y bueno, finalmente pues sustituyo una pieza por la otra y tengo ya la nueva pieza montada, eh, completamente rediseñada, pero que cumple la misma funcionalidad y posiblemente tenga unas características más optimizadas de la pieza. Y bueno, esto sería los diferentes opciones que tenéis. Si vemos un poco a nivel de resumen, pues tenemos el Creo Parametric, que como decía, podía generar bandejas de impresión, podía verificar pues, cómo iba a crear esa impresión, ese tipo de soporte. Podemos conectar con algunas impresoras, no con todas, pero algunas impresoras de plástico, de FDM típicamente, y con algunos servicios de impresión en la nube, como 3D System o Materialize. El módulo adicional que da Additive Manufacturing básicamente añade dos grandes cosas, una que es lo de las celosías y retículas y también lo de optimizar la bandeja de impresión. Luego hemos visto que también tenía alguna cosita más como lo de exportar los ficheros en extensión 3MF. El Additive Manufacturing Plus añade la parte de metal y por último los Generative Topology Optimization, que las dos licencias hacen exactamente lo mismo, el resultado es parecido. La diferencia es que este primero es una licencia local que yo puedo calcular, digamos, modelo a modelo en mi propio ordenador y tengo que hacer cada uno de los criterios por separado y en este me permite lanzarlo a la nube, es un servicio en la nube que me permite lanzar varios criterios e incluso optimizarlos utilizando inteligencia artificial. Bueno, por mi parte nada más. Agradecer vuestra presencia. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, tenéis aquí contacto, tenéis también la web nuestra también. Bueno, creo que no va a haber ninguna presentación más en lo que queda de año, por lo tanto, felicitar las fiestas a todos. Y bueno, el año que viene volveremos con más presentaciones y más sesiones para que podáis estar al día en todo lo que tiene que ver con tecnología. Muchas gracias y hasta la próxima.